¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo. Este es el programa de Ecuador Rebelde de todos los miércoles. Ya saben, amigos, todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana estamos aquí para darles algunas apreciaciones respecto del acontecer político del país y la forma como nos tenemos que liberar de estos políticos corruptos que se han apropiado del país y de este sistema corrupto llamado democracia, que en realidad lo que es un instrumento de las oligarquías para controlar al país, controlar el gobierno, controlar al Estado y controlar los dineros públicos. Ese es todo el fin de esta democracia. En realidad la democracia es una verdadera dictadura de las oligarquías, de los grupos plutocráticos, que son los que eligen. Ellos ya saben quién va a ser el presidente de la República. En todo caso, estamos aquí, nos visitan Cleo de Espinosa, Yasmín Freire, Ángel Matailó, que ellos pertenecen a la Asamblea de los Pueblos y ha habido una asamblea que se desarrolló en Cuenca. Se desarrolló entre el 13 y el 14 de noviembre del año pasado, pero como vino diciembre, enero, en fin, aquí estamos con ellos, con los dirigentes, y nos van a informar qué fue lo que resolvieron, qué mandato de la Asamblea tomaron en cuenta para que el pueblo a su vez pueda tener y caminar por senderos de mayor precisión y mayor objetividad en la lucha de Nosotros y queremos decirles una cosita a propósito a los compañeros que Ecuador Rebelde está organizando, por eso le decimos, está organizando de que una asamblea constituyente de hecho. Escúcheseme bien, asamblea constituyente de hecho de los pueblos. Para ello estamos invitando a todas las organizaciones del país para reunirnos. Aún todavía no se ha determinado dónde será la reunión, en Quito, Cuenca, Guayaquil, y redactar una nueva constitución de los pueblos, que sean de los pueblos. No tenemos por qué pedirle permiso a los dueños de este país, porque ellos han hecho leyes o normas y reglamentos para que si el pueblo se quiere reunir, le pida permiso y luego dicen que no, porque los organismos son de ellos, el Consejo Electoral es de ellos, en fin, todo lo manejan esta gente que se han apropiado del Estado. Entonces, para convocar una asamblea constituyente hay todo un mecanismo que ellos impiden que los pueblos se puedan reunir y darse su propia soberanía. Esta asamblea constituyente de los pueblos, de hecho, porque no le vamos a pedir permiso a nadie, se va a reunir próximamente para redactar una constitución que sea en la medida de las necesidades del pueblo, sin tomar en cuenta las oligarquías. Entiendo que esta reunión que han tenido ustedes con la Asamblea de los Pueblos tiene otro criterio, no sé si es lo mismo, la misma situación de redactar una constitución. La idea que tiene el Ecuador Rebelde es redactar una nueva constitución que reemplace a la actual. En fin, le damos la bienvenida a la señora Yasmín Freire, que es dirigente de la Asamblea de los Pueblos. Buenos días. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la apertura en este espacio. Agradezco también ese posicionamiento tan importante en estos momentos que atravesamos, porque básicamente como parte de organizaciones sociales, de procesos territoriales, nosotros entendemos y sabemos que la lucha de nosotros es en los pueblos. No hay otra más, no hay otro camino. Nosotros somos parte del pueblo. Así es. Entonces, de esta misma forma, como bien usted lo mencionaba, en el 13 y el 14 de noviembre del año pasado, nosotros decidimos
justamente enfrente a esta gran convocatoria que hizo este presidente de la cumbre nacional, donde invitó a muchos países y sabemos que no llegaron, decidimos unirnos y hacer una contracumbre a esta cumbre. ¿Quiénes nos unimos? Alrededor de 78 organizaciones, comunidades y procesos de base, que decidimos articularnos para posicionarnos y decir, si la burguesía hace una cumbre, nosotros le vamos a hacer una contracumbre. En esta idea nos unimos, como bien decía, y surge la decisión de nombrarnos como Asamblea de los Pueblos y Nacionalidades en Resistencia, para hacer frente a esta crisis que sabemos que es, además de nacional, es mundial, es civilizatoria, es capitalista, es neoliberal, y comenzamos a debatir ideas, a debatir propuestas, porque tal vez recién ahora le estamos expresando, no solo aquí, sino en Cuenca también, y con otros compañeros y compañeras en diferentes medios, porque ha sido un ciclo de conversaciones, no terminó en un solo encuentro, y es que así creemos que se construye otras formas de posicionar ideas, de unificar las necesidades y planteamientos que tenemos. Entonces nosotros hemos venido analizando, no solo desde este gobierno, y no solo analizando, sino también sufriendo lo que usted decía, los estragos del sistema burgués, digamos, que siempre está mandando a nuestro país y que de paso nos ha afectado terriblemente a todos los sectores populares, sociales, organizados que resistimos. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando en nuestras economías? Tal vez no solo nuestras economías desde Guayaquil, desde los sectores populares de Guayaquil, sino también desde las vías campesinas, desde el pequeño trabajador, desde el comerciante autónomo, desde la realidad de las compañeras y compañeros que luchamos el día a día. En este contexto, como le decía, queremos, o más bien, y levantamos algunos mandatos, no para entregarlos a la vía electoral en la que no confiamos, sino para que sean mandatos construidos para nosotros y por nosotros mismos. Entonces decimos, los presentamos al pueblo, no se lo vamos, como usted decía, coincidíamos, no se lo vamos a presentar al Estado, porque ya no vamos a pedir permiso, no vamos a darles, facilito las propuestas para que luego las utilicen y nunca las cumplan. Lo tiren a la basura. Así es, y para darles solo las herramientas del discurso, que como procesos nosotros no somos un solo discurso, sino que es la necesidad y la realidad concreta que vivimos, la que nos dice, compañeros, compañeras, esto está pasando en nuestra economía, a nosotros nos ha golpeado de esta forma la situación, cómo en los campos está afectando el tema de la minería, está favoreciendo, ha favorecido, es un ejemplo, no es un ejemplo, qué pasa con estas consultas populares que no se cumplen, qué pasa con estas otras promesas que se han hecho, qué pasa con las concesiones mineras en la cordillera del Cóndor. Entonces todas estas cosas que creemos que ha sido resultado de todos los malos gobiernos que hemos tenido, la crisis educativa, la crisis carcelaria, la crisis de seguridad, eso no es solo de ahora. Responsabilizamos obviamente al gobierno actual, pero también responsabilizamos a todos los gobiernos que han venido antecediendo, porque todos han tenido una responsabilidad implícita. Eso fue una de las resoluciones. ¿Y qué hacer? Pues cuáles son las resoluciones concretas para que el pueblo lo adopte, sin pasar precisamente por la autoridad ficticia creada por esta gente que se creen dueños del país. La idea es que nosotros creemos en el proceso asambleario, por eso estamos rescatando esa palabra. Pero de los pueblos. De los pueblos, claro. Estamos rescatando. No de los asambleístas, así es, de alquiler que hay un que poco se cobran sinvergüenza. Bastante bien, sino más bien de este proceso asambleario comunitario, que era una postura, que era un dictamen de las organizaciones. Pero ¿cuál es algo concreto, algo específico? Sí, efectivamente nosotros tenemos ya un mandato de varios puntos, que es el que el compañero nos va a compartir, y ahí no sé si le cedería la palabra al compañero. Ya sí. A ver, compañero Ángel, ¿cuáles son las resoluciones y que adoptó esta Asamblea de los Pueblos para que se entere el público, ¿no, verdad? Muy buenos días, me presento, me llamo Ángel Matailo, estoy aquí en representación y ejerciendo la vocería de la Asamblea de los Pueblos y Nacionalidades en Resistencia, además de mi organización de base, que es la Coordinadora de Organizaciones Populares y Comunitarias. Bien, como ya lo explicó la compañera, debido a la crisis que estamos viviendo, una crisis mundial en cuanto a la aplicación de un sistema capitalista voraz y agresivo que ha venido destruyendo no solamente
a la sociedad en su conjunto como tal, sino también ha venido destruyendo cualquier proceso que se quiera levantar o quiera organizarse para ejercer una, digamos de alguna manera, una democracia directa y verdadera. No. Lo oíamos a usted, compañero, que hablaba perfectamente de que el sistema democrático que tenemos ha servido como una herramienta de las élites. Entonces, frente a eso, nosotros estamos generando procesos alternativos de democracia directa. ¿Cómo se hace esto? A través de las asambleas de los pueblos en conjunto. Por eso una de nuestras resoluciones más importantes que hemos tomado es fortalecer la unión entre todos los sectores populares en resistencia, principalmente sectores populares comunitarios, que desde las bases, desde las comunidades, desde los pueblos, desde las nacionalidades, se empoderen de ese poder popular que debe existir, de esa soberanía que debe residir realmente en el pueblo, y para eso solamente se puede realizar con una democracia directa y no con una democracia representativa, mañosa y falsa que se ha venido manejando hasta ahora. No. Dentro de eso hemos convocado a todas las organizaciones populares comunitarias de base a que se unan a este tipo de procesos, más que nada a este proceso asambleario permanente, como primera resolución. No. Y obviamente hemos tomado resoluciones como declarar la crisis profunda ambiental que tiene el Ecuador en estos momentos. A pesar de que esta resolución fue construida en el tiempo, ha venido abordando todo lo que ha estado pasando durante estos últimos años de regreso a la democracia, donde se ha profundizado el modelo extractivista. Entonces, una de nuestras resoluciones es mantener la organización y hacerle frente a esta crisis. ¿Cómo? Con la unidad de los pueblos, en protección del derecho al agua, de los derechos de la naturaleza, del derecho a una vida digna que no puede haber si no hay un ambiente sano. Eso tiene que ver mucho con la crisis ambiental que tenemos, pero también con la crisis social que genera esta crisis ambiental. Por priorizar un modelo extractivista, que dicho sea de paso, forma parte de la agenda de las dos candidaturas presentes en este momento, se ha ido causando una brecha social entre el sector campesino, que genera una desigualdad y genera una falta de recursos primarios para producir la producción agrícola, la producción agroecológica, puesto que sus aguas se encuentran contaminadas ahorita. Hemos decidido también declarar al Ecuador como un país libre de minería a gran escala, de minería industrializada a gran escala, puesto que conocemos las consecuencias de este tipo de explotación minera. Hemos estado como organizaciones sociales en resistencia desde hace muchos años, no solamente en este gobierno, en el gobierno de Guillermo Lasso, en el gobierno del señor Lenín Moreno, en el gobierno del señor Rafael Correa, y más antes inclusive haciendo resistencia frente al modelo extractivista, frente a la expansión petrolera. Hemos decidido asimismo impulsar la construcción de un nuevo modelo económico sustentado desde las comunidades, empezando desde la economía popular y solidaria, pero la verdadera economía popular y solidaria que debe surgir desde las comunidades y desde los pueblos. Asimismo, exigir al Estado que tome cartas en el asunto en cuanto a la crisis de seguridad, pero no solamente con medidas tibias, sino que atacando también al fondo de la inseguridad, que es la desigualdad social y la falta de intervención del Estado en el apoyo al desarrollo de las economías populares y comunitarias. A la par de esto, también estamos organizándonos, como ya lo repetía, desde las comunidades, generando alternativas frente a este modelo voraz y neoliberal, que lo que está haciendo es destruyendo inclusive todo tipo de organización social que diga o que levante la mano en contra de cualquiera una de sus resoluciones que atentan contra los derechos populares. Me parece muy importante las resoluciones que ustedes han tomado. Me parece justa que se atienda a todo eso que usted en este momento ha notado que fue resolución de la Asamblea de los Pueblos desarrollado en Cuenca. Pero la pregunta que le hago es que ¿usted cree que los gobiernos
actuales o el que venga va a respetar, va a hacer, sí, hombre, como la Asamblea de los Pueblos decidió esto, vamos a hacer que no vamos a limitarnos en los contratos de minería abierta, vamos a limitarnos a esto. Fíjese usted lo que pasó con la resolución del Yasuní, que inclusive hubo una consulta popular, la gente votó en contra, y sin embargo se sigue explotando. Entonces, se sigue explotando el petróleo en la cuestión del Yasuní. Y entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿cómo se va a hacer para que los gobiernos respeten esa resolución que me parece justa, que ustedes han adoptado de la Asamblea de los Pueblos? ¿Qué más? Me gustaría un poco responder ese tema porque de hecho nosotros fuimos parte activa de la campaña aquí por la defensa del Yasuní. De hecho, tuvimos una votación en Guayaquil bastante alta, producto no solamente de la campaña en sí, sino de la concientización y de la empatía que sentía la gente, sobre todo en los sectores periféricos, porque son sectores que saben lo que es defender la tierra, porque los han vivido desalojando y saben lo que es que los boten de la casa, porque saben el precio del agua, porque tienen que pagar alto costo del agua. Entonces fue sumamente hasta pedagógico poder discutir el tema del Yasuní, por eso la votación en Guayaquil fue alta. Efectivamente, sabemos que los gobiernos no van a respetar, sin embargo, por eso esto es un mandato de los pueblos, no es un mandato que se va a entregar al gobierno, sino más bien es un llamado a todos y todas quienes converjamos en estos mandatos a unificarnos, y no termina ahí en el tema ambiental o en el tema que no es simplemente ecológico, sino es un trasfondo económico, político y de base prácticamente, porque son nuestros campesinos los que nos alimentan, sino también va un poco más allá, porque tenemos una serie de mandatos, entre ellos está defender la seguridad universal, por ejemplo, exigir al Ministerio del Trabajo la garantía del trabajo digno. Nosotros sabemos que los ministerios no cumplen, pero el Estado debe rendirle cuentas a la gente. ¿Y qué más, como usted dice, qué va a garantizar que el Estado cumpla? El pueblo organizado, las asambleas, como usted menciona. Eso es lo único que nos ha demostrado históricamente que podemos ejercer presión para que se cumplan nuestros derechos y nuestros mandatos colectivos. Otro mandato, por ejemplo, que decimos es el mandato sobre el tema educativo. No puede ser que tengamos tan alto el índice de deserción escolar y que el Ministerio de Educación o el sistema educativo público no tome acciones en ese sentido. ¿Qué hacemos las comunidades con nuestros niños, niñas saliendo de la educación? ¿Cuál va a ser el futuro que proyectamos para esa educación? No pueden ingresar a la universidad. No pueden ingresar a la universidad, exactamente. Entonces, es terrible, es sumamente grave lo que está pasando en el ámbito educativo, sin contar ni siquiera lo que antes cuestionábamos, porque antes decíamos el sistema pedagógico que pudiéramos usar, pero ya ni eso, ya no hay acceso a la educación. ¿Y por qué? A los chicos los viven cambiando de los colegios, y para una madre mandar a un colegio que quede lejos le significa recursos. Las escuelas en el noroeste están cerrando, los chicos y las chicas están decidiendo entre estudiar o comer, o entre que alguien vaya a trabajar o estudiar o comer, porque ¿cuál es el ingreso? $1 diario, $2 diarios. En ese sentido, yo me apego a lo que usted dice, sabemos que no le vamos a decir a un gobierno, a ninguno, eso no ha funcionado históricamente, decirle, oiga, aquí está nuestro mandato, por favor, délo cumpliendo, y va a decir, en época electoral obviamente sí, pero ¿qué pasa? Luego nunca se cumple. Pero lo que nosotros decimos, y por eso no ha sido una sola asamblea, sino ha sido una serie de encuentros que vamos a seguir sosteniendo y que vamos a seguir construyendo, es que solamente el pueblo sabe al pueblo, dice el refrán muy conocido. Solamente nosotras y nosotros, con esta presión social, con esta organización, con estas uniones, con este converger en el sentir y con este plasmar cuáles son nuestras demandas, incluirnos en esas demandas, podemos hacer una construcción de otra propuesta, que es lo que decía al inicio, ¿no? Somos hasta ahora 78 organizaciones, pero lo ideal es que seamos muchas más. Solamente ya con esto termino, por ejemplo, ¿qué ha pasado que es tan grave? El ingreso de las fuerzas militares extranjeras. ¿Por qué no hay un respeto a la soberanía del Ecuador en ese sentido? ¿Qué hablamos también?
en estas propuestas. Necesitamos fortalecer los programas de ciencia y tecnología en nuestro país. Necesitamos dejar de naturalizar la violencia que estamos viviendo. ¿Qué está pasando en las comunidades? Los niños y las niñas están naturalizando armas, muertes, balaceras. Eso es terrible. Eso es lo que están viendo. Y hay un plan de contención, al menos psicológica, social y económica. No, ahí están abandonados los territorios, ahí están abandonadas las comunidades. En ese sentido, y por eso es la importancia de este mandato, que no viene desde un solo sector, como suele pasar, sino que es a nivel de pueblos y nacionalidades. Entonces aquí vemos problemas que regularmente son discutidos más en el sector de los campesinos, por ejemplo el agro, como la minería a gran escala, como los pueblos y nacionalidades indígenas, pero que nosotros acogemos porque es algo que también nos afecta, así como lo que está pasando en nuestras ciudades, por ejemplo, lo que está pasando en nuestros territorios. Guayaquil mismo, ¿quién está haciendo una discusión del creciente asentamiento en las periferias para saber por qué está creciendo la periferia? ¿Qué está llevando a que ya ahorita Daula y Guayaquil sean uno solo? Y que a la Vía de la Costa esté uniéndose y que Montesinay esté creciendo expansivamente, la Prosperina, porque no hay otra posibilidad de vivienda y porque hay una migración interna que crece. Pero eso es lo que nos falta, por ejemplo, a nosotros y nosotras. Es en estas asambleas decir, compañeros, compañeras, esta es nuestra realidad, esta es la nuestra, y acogerlas como una sola. Muy bien. Ángel, ¿alguna cosa? Sí, como ya lo dijo la compañera, ¿no? Uno de nuestros mandatos es exigir que se respete la soberanía del Ecuador. No podemos permitir que bajo el pretexto de, entre comillas, una colaboración internacional, se ponga bases militares extranjeras en nuestro territorio, y mucho peor aún, que se contrate a grupos de mercenarios a nombre de la seguridad del Ecuador. Siga. Uno de nuestros principales puntos que hemos tomado es justamente el tema de impulsar una política de paz mundial y solidaridad con los pueblos que sufren, y eso tenemos que empezarlo a la interna. Todo eso fue la asamblea. Claro, si la ciudad no se une con el sector campesino, si las comunidades urbanas no empezamos a tomar conciencia de que lo que pasa en los territorios campesinos, en referencia a lo que es minería, en referencia a lo que es explotación petrolera, también nos afecta a nosotros, inclusive en cuanto a la soberanía alimentaria, porque con una tierra contaminada no podemos sostener una agricultura ecológicamente sustentable. Entonces, bajo ese precepto es que convocamos y llamamos a la unidad de los pueblos, a la unidad de las comunidades, a coger y organizarse. Como ya lo dijo la compañera, como ya lo dijo usted, solamente la organización nos va a permitir hacer efectivos los mandatos que salgan desde nuestros pueblos, desde nuestras nacionalidades y comunidades. Si no estamos organizados y juntos con un objetivo común de luchar por nuestros derechos, de luchar por nuestra soberanía, de luchar por una vida digna que merecemos todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, no vamos a poder triunfar en esta lucha histórica que tenemos que mantener y sostener ahorita en un tiempo donde no tenemos representantes y no los vamos a tener. Refiriéndome un poquito a la coyuntura del momento, tenemos 2 candidaturas a la presidencia, que ninguna representa a los sectores populares. Tenemos a la derecha frontal y tenemos a una, entre comillas, izquierda, que no es otra cosa más que otro sector de la derecha que se disfraza de izquierda y que se disfraza como representante de las aspiraciones de los pueblos, cuando ya en la práctica nos han demostrado que no tienen nada que ver con esas aspiraciones. Entonces, en este momento, en esta coyuntura, nosotros elevamos un mandato de los pueblos y convocamos a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades a unirnos en una lucha permanente por una vida digna y entender que ningún candidato que llegue al poder va a resolver nuestros problemas. Solamente nosotros podemos resolverlo a través de la resistencia y la organización constante. Muy bien, muy bien. Es Ángel que nos estaba dando algunas versiones de la resolución de la Asamblea
de los pueblos que se desarrolló en Cuenca, y que aquí nos han leído algunas de las resoluciones y que llaman a que los pueblos se unan para seguir o tratar de que se ejecute estas loables resoluciones. Pero nosotros creemos, antes de dar paso a Clever Espinosa, que es otro de los dirigentes de esta Asamblea de los Pueblos que va a intervenir, nosotros lo que queremos es agregar que realmente si no hay una toma del poder político, estas resoluciones de ustedes quedarán en el olvido, porque solamente en la lucha política, a través del control del Estado, desalojando a las mafias políticas que se han apropiado del Estado, a las oligarquías plutocráticas que se creen dueños del Ecuador, si no se los desaloja del poder, nada va a cambiar. Porque precisamente, ¿por qué están trayendo y van a hacer una base militar norteamericana aquí en el Ecuador, en Galápagos, yo no sé dónde? Es precisamente porque ellos ven que el pueblo del Ecuador está hastiado de esta gente, de esta camarilla gobernante plutocrática, y temen un alzamiento que posiblemente hasta el ejército ecuatoriano sea incapaz de controlar o se una, y entonces traen militares norteamericanos para que los apoyen, y por eso fue el presidente de la República ya a besarle la mano al presidente norteamericano para decirle que le manden ejército. Es contra el pueblo, no es contra la delincuencia, es para tener armas contra el pueblo cuando el pueblo quiera ser libre. Y la única resolución, la única forma de ser libre es cuando las organizaciones como ustedes se tomen el poder político. En este punto nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes en este programa de todos los miércoles de Ecuador Rebelde. Está con nosotros ahora Clever Espinosa del movimiento de la Asamblea de los Pueblos, una asamblea que se desarrolló en noviembre del año pasado en Cuenca y que ha tomado algunas resoluciones. Y también está con nosotros Marco Villalta, coordinador de las organizaciones clasistas del Ecuador. Clever Espinosa, bienvenido. ¿Qué nos puedes agregar respecto de lo que ya de alguna forma los compañeros estuvieron aquí, señalaron y anunciaron? Bueno, en primer lugar, mi profundo agradecimiento a este espacio de opinión que nos permite descifrar la realidad, la situación del país, y más aún cuando estamos en un proceso de construcción de una vía, de un polo alternativo al pueblo ecuatoriano. Creemos que esta posibilidad de la Asamblea de los Pueblos, de la Asamblea de los Pueblos en Resistencia, es precisamente empoderarnos a fin de diagnosticar
con claridad sobre los graves problemas que aquejan nuestro país. Hemos señalado de manera reiterativa que uno de los problemas que tiene este país es el grave endeudamiento público. La deuda con cierre al año 2024 ascendía a 82.400 millones de dólares. Se pretende cumplir con el pago de este servicio de deuda pública entre el presente año al 2029 aproximadamente 38.000 millones de dólares, lo cual equivale a que por cada año tendría que cumplirse con el compromiso, con el desembolso, con el pago a los acreedores internos y externos por la suma de 9.500 dólares. Realmente el país se endeuda, política infame que solamente tiene la intención de desbaratar la economía nacional, porque de aniquilarla, porque se pone en subasta los recursos naturales no renovables, petróleo, minas, tierras, y en el caso de las empresas más rentables del sector público, telecomunicaciones, lo que estamos viendo, lo que está pasando en este país. Y esa situación corresponde revisar desde una óptica del campo popular. No podemos dar paso que nuestro país, un país con una inmensidad de recursos naturales, ocurra lo que estamos viendo con Grecia, un país que acude al pago hasta el año 2015 sin crédito, un país que está hipotecado, un país que está entregando el patrimonio social y nacional y la soberanía. Creemos, por lo tanto, que esta política que se inscribe dentro de lo que es la globocolonización hay que pararla. Y la única forma de pararla, compañeros, es precisamente edificar esta herramienta del campo popular. Y todos vemos los efectos de esta política que se sigue implementando, que está llevando el gobierno de Daniel Noboa. No está lejos, hace pocos meses se aprobó la ley para confrontar el conflicto armado interno y la crisis económica. Nos preguntamos, ¿fue simplemente un pedido, una exigencia del Fondo Monetario Internacional? Porque no se ha resuelto el problema interno, se ha perjudicado, se dio el paso al aumento, al incremento del IVA del 12 al 15%, con perjuicio a los sectores medios y clases populares, porque son ellos los únicos que tienen capacidad de consumo, ellos no tienen capacidad de ahorro. O sea, toda esta fue una política perversa simplemente para que los organismos crediticios internacionales como el Fondo Monetario Internacional aseguren el pago de la deuda con estas multilaterales. Entonces, este hecho se suma los reiterativos incrementos de los combustibles. En el año 2024 se dieron 4 incrementos de combustible. En enero, en febrero, que fue consecuencia del alza del IVA, también se dio un incremento de combustible. En el mes de junio y en agosto. Todo esto fue un detonante para que las condiciones se vayan agravando, que haya un impacto en la economía de los ecuatorianos. Prueba de ello, extrema pobreza que hay en el Ecuador. No es posible, compatriota, que tenemos una pobreza que bordea los 5 millones de ecuatorianos, una extrema pobreza más allá de los 2.400.000 ecuatorianos, y un ejército numeroso, masivo, de desocupados que no tienen cómo vivir, ni el presente ni el futuro. Esta es la tragedia que vive el país. Y frente a ello, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos sucesivos?
y específicamente el gobierno de Daniel Noboa, mediante ley denominada de eficiencia económica, exoneró obligaciones fiscales a las grandes empresas, a los grandes grupos corporativos de este país. Esta exoneración, este beneficio fue al sector privado del país, en detrimento de la economía del pueblo ecuatoriano. Yo creo, compatriotas, que se hace necesario que este campo popular se siga manteniendo. Y comparto con su opinión, mi estimado licenciado Juan Centurión. Aquí no queda más que construir este Estado alternativo. Este Estado alternativo que es propio de las comunidades, de los barrios, del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir creyendo en una democracia liberal que está en agonía, donde el autoritarismo está petrificado y está prácticamente rifando el pueblo, la riqueza de este país. Creemos que las resoluciones dadas en la Asamblea de los Pueblos están marcando el rumbo, el camino para buscar salida. Tenemos que romper con ese modelo extractivista, primario exportador. Se tiene que sustituir a través de un modelo agroindustrial, pero desde el campo, desde el Estado popular. O sea, un Estado que esté en función de resolver, un Estado creado por nosotros a través de las asambleas populares que tienen que constituirse a lo largo y ancho del país. Muy bien, muy bien. Es Clever Espinosa quien nos está dando algunas explicaciones respecto a la problemática del Ecuador y a la posible solución o salida, sea atendiendo a las decisiones de la Asamblea de los Pueblos, que emitió una serie de acuerdos para que se aplique en el país, pero sabemos que los dueños de este país no los van a aplicar, pues ese es el problema, los que se creen dueños del país, que son las oligarquías, los grupos oligárquicos que se roban, estafan y hasta se han apropiado de la democracia, porque esto no es democracia. Ellos ya saben quién es el que va a salir electo, porque todo lo controla. Pero está con nosotros también el compañero Marco Villalta, coordinador de organizaciones clasistas del Ecuador. Bienvenido, Marco. Gracias, licenciado Centurión. En primer lugar, no soy el coordinador, soy parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Clasistas. Efectivamente, primero agradecer esta invitación, porque es necesario ir encontrando los puntos de unidad de los sectores populares. Para nosotros eso es lo fundamental. Para nosotros, gracias. Perdón, el extravío, la falta de experiencia frente a las cámaras. Decíamos que es importante encontrar los puntos de convergencia dentro de los sectores populares, y en ese sentido la expresión de los compañeros que me antecedieron en la palabra tiene una fluidez con respecto a las posibilidades con las que hay que enfrentar a esta lucha en contra de la explotación, en contra de la miseria, de la que muy bien nos señaló el compañero Espinosa. Nosotros, frente a un proceso electoral en el cual, y esto no se ha señalado mayormente,
en el cual la burguesía implementó el bipartidismo, fomentó el bipartidismo, y la bronca y la lucha entre correístas, anticorreístas, novoístas, antinovoístas, apunta precisamente a eso. O sea, a llevar al sentimiento popular hacia el señalamiento de los errores que cometen los otros. Pero más allá de eso, las propuestas no tienen que ver necesariamente con el campo popular. Las propuestas que hace el bipartidismo burgués a través de los dos candidatos apuntan a fortalecer el Estado dentro de la necesidad de que la burguesía sea la que controle y que los sectores populares lo único que hagan sea aplaudir, conllevar y someterse. Por eso, para nosotros la importancia de la unidad de los trabajadores. Para nosotros no llamamos a votar nulo simplemente porque somos renegados del sistema. Es muy posible que podamos participar electoralmente, pero cuando las representaciones sean de los trabajadores, del pueblo, de los maestros, de los jubilados, de los afiliados al IES, entonces en ese momento estamos planteando las posibilidades de una unidad que apunte a cambiar el sistema operante del momento. Muy bien. Muy bien, han escuchado al compañero Marco Villalta de las organizaciones clasistas del Ecuador. Sí, nosotros lo que queríamos, porque ya nos hemos pasado inclusive un poquito el tiempo, lo que queríamos es remarcar que efectivamente no hay una democracia aquí, la democracia está controlada y al servicio de las clases oligárquicas, que son los que manejan todo, que roban al país, asaltan al país, que endeudan al país, como bien lo dijo el compañero Clever Espinosa, 82 mil millones de dólares es la deuda. ¿Qué se han hecho esos 82 mil millones de dólares? Uno de los que más prestó dinero es El Salvador de la década de la ganada, perdida. ¿Dónde está ese dinero ahora? Quienes la tienen que pagar son los hijos nuestros, los nietos nuestros, que tendrán que pagar eso cuando los sucesivos gobiernos lo han dilapidado. Esos son los gobiernos que tenemos, saqueadores. Cada gobierno deja un cúmulo de nuevos ricos, de nuevos millonarios a base del robo y el saqueo que hacen de los fondos públicos. Esa es la democracia que tenemos. Esa es la democracia. Los compañeros ya lo han expuesto. Clever Espinosa, el compañero Marco Villalta, los compañeros que estuvieron aquí, ya lo han dicho, se necesita una nueva estructura, una nueva forma de aplicar las cosas al Estado para que se desarrolle y para que atienda a todos los sectores que necesitan, particularmente los sectores populares que somos mayoritarios. Pero esto no se va a dar porque las oligarquías les gusta. Ninguno de los derechos que tiene el pueblo ecuatoriano ha sido porque las oligarquías, porque la derecha les ha dado, ha querido darle las 8 horas, las indemnizaciones por despido y tantas, el seguro social, descanso, vacaciones y tantas otras cosas que ha dado, que se ha conseguido, es a base de la lucha de los sectores de izquierda, de la verdadera izquierda, no de los impostores. Precisamente para concluir, nosotros estamos desarrollando Ecuador Rebelde
está desarrollando una campaña por el voto nulo, porque nos han acostumbrado aquí estas oligarquías a hay que votar por el mal menor. Ningún por el mal menor. Si los dos son malos, como actualmente, hay que votar nulo entonces, porque ninguno de los dos son buenos. Si dicen que los dos son malos, que uno es más malo que uno, que uno es más malo que el otro, los dos son malos, hay que votar nulo. Si se vota por cualquiera de los dos, estás condenando a tu familia a que estos gobiernos que vengan presten más dinero, porque así lo dice el Fondo Monetario, para dominarlo mejor, que vengan tropas extranjeras, en fin, y que siga el desbarajuste y que siga el saqueo de todos estos políticos corruptos. Todos sabemos que tenemos una asamblea de asambleístas de alquiler que se venden. Esto es lo que nos ha dejado esta democracia. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles que estaremos nuevamente con ustedes en este espacio a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención.